Dios les bendiga. Que el Señor bendiga sus vidas en todo. Un muchacho fue nombrado rey y él estaba muy preocupado porque no tenía idea de cómo ser rey. Él pensó, ¿ahora qué hago? Me metieron en esto y ¿qué hago? Entonces uno de sus consejeros lo llevó por el palacio real y le fue mostrando las fotos de los que habían sido rey antes que él. Y él le dijo, este muchacho empezó a ser rey a los 18 años y fue un buen rey. Al principio estaba muy preocupado, pero luego él fue creciendo en conocimiento y fue un buen rey. Siguieron un poco más y le mostró, este es tu bisabuelo, él fue rey y también fue rey joven, fue rey a los 25 y estuvo algo temeroso y luego fue un buen rey. Y así lo fue llevando por varios pasillos, varias habitaciones, y cuando terminaron, el muchacho había llegado a la conclusión de que si todos estos hombres, siendo jóvenes y habían estado temerosos de hacer las cosas, de si lo podían hacer o no, lo habían logrado, él también podría lograrlo. Fíjese que en la Biblia tenemos una galería de retratos, si se quiere, de hombres y mujeres que tuvieron fe. Esta galería se encuentra en toda la Biblia, pero hay un gran resumen en Hebreos capítulo 11. Ahí el escritor a los Hebreos recopiló nombres como Abel, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Barak, Jefté, nombres que son muy interesantes. Si usted va a tener un chiquito, ¿verdad? Hay nombres, Barak, Jefté, todos esos, ¿verdad? Y todos ellos tenían en común una cosa: tuvieron fe. En estos días, hermanos, nosotros en Costa Rica y en general en todo el mundo estamos teniendo una crisis de fe. Ayer me decía un hermano, pastor, yo estoy aquí esperando el COVID. Me llamó mucho la atención porque yo no lo estoy esperando. Si me agarra distraído, ¿verdad? Pero yo sí tomo todas las medidas que hay que tomar, ustedes me han visto, ¿verdad? Con la mascarilla, con el lavado de manos. Yo creo que si las manos se gastaran por lavarse ya yo no tendría, porque me lavo 100 veces. Y trato de mantener una distancia prudente. Tengo una gran ventaja sobre ustedes, se las voy a contar. Cualquiera de ustedes que respire, siempre va a respirar más abajo de mi cabeza. Entonces es difícil. El COVID tendría que ser olímpico, ¿verdad? Ser así y llegar aquí. Es una cosa rara. No, pero yo sé que tengo que cuidarme, pero me cuido, pero no estoy esperando que me dé COVID. La verdad es que no. Hay temor aún en el pueblo de Dios. Pero además del temor, que la semana pasada estuvimos hablando sobre el temor, hoy quiero hablarles sobre un mal que aqueja a la iglesia de Jesucristo, y es el desánimo. El desánimo está a la orden del día en la vida de los cristianos. Y pareciera paradójico porque somos hijos de Dios. Pero sabe, el problema del pueblo de Dios hoy no es diferente al problema que tenía el pueblo de Israel. Los escritos en la Biblia dicen que el problema de Israel fue incredulidad. Y ahí tenemos un gran problema. El problema de la incredulidad, de cuando yo oro a Dios, yo creo que realmente Dios me escucha, creo que realmente Dios va a intervenir en mi favor, creo que realmente la mano de Dios va a estar conmigo. O mi oración es por ver si acaso, ¿verdad? A ver si algo pasa.
En realidad, hermanos, la incredulidad lleva al desánimo, porque hay muchas cosas en este mundo que nos causan desánimo. Orar por una misma petición durante muchos años y no obtener la respuesta que estamos buscando, ¿verdad? El que ora por una sanidad muchos años y ve que no viene. El que ora por la conversión de su familia por muchos años y ve que no viene. El que tiene un problema económico ora y el problema sigue ahí. Y tantas veces porque no hemos entendido el trato de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el trato de Dios para con nosotros? Hermanos amados, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan absolutamente perfecto para cada uno de nosotros. Y si lo que yo vivo es difícil, pero glorifica a Dios y sirve al crecimiento del reino de los cielos, bendito sea su santo nombre. Porque nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 6 y también el verso 12, que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. El problema es que tan humanos como somos, tan imperfectos como somos, hemos tenido una perspectiva egocéntrica, donde no hemos entendido cuál es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es alabar la gloria de su gracia. Dice Efesios 1:6, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro objetivo en la tierra, porque ciertamente si el objetivo de Dios fuese salvarnos, una vez que somos salvos podríamos irnos y Él nos llevaría a su presencia. Pero quedamos aquí para que como iglesia alabemos la gloria de su gracia. Lo que pasa es que estamos un poco enfocados en nosotros, en la bendición que puedo tener, en el favor de Dios que puedo tener, en lo que puedo disfrutar. Ya lo dijo el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es tan común en el pueblo de Dios que muchos han hecho un gran negocio fundando iglesias y predicando y dando conferencias sobre la prosperidad, diciéndole al cristiano su objetivo, y el objetivo de Dios es que usted sea rico y que usted tenga y sea multiplicado. Y dijo una vez un pastor, ya no vuelvo a usar mi carro. ¿Por qué, hermano? Le preguntamos en la fraternidad de pastores. Llegó en un taxi. Hey, ¿qué le pasó al carro? No, ya no vuelvo a usar mi carro. ¿Por qué? Porque ese carro no glorifica a Dios. ¿Y por qué no glorifica a Dios? Ya está muy viejo, es un Excel del 94. Eso no glorifica a Dios. Y otro pastor dijo en una conferencia de pastores, los pastores que tienen Hyundai no han entendido la prosperidad de Dios. John tiene Hyundai, pero no es cierto, hermano. Eso que el hombre dijo es una mentira, una falacia. Pero hemos concentrado tanto nuestro pensamiento en que Dios tiene que ayudarnos, en que Dios tiene que prosperarnos, en que el objetivo es que vivamos mejor, que hemos perdido el norte, porque nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y en ese sentido, Dios creó un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hoy lo llamaremos carrera. Una carrera que tenemos por delante y que hay que correr. Es un trayecto que Dios ha trazado. Algunas partes van a campo traviesa, otras partes van en llanos, otras partes van en montaña, otras partes van en pendiente, pero es un camino que Dios sabe que a nosotros nos sirve para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de Dios. Ahora usted debe tomar una decisión hoy. Voy a prestar atención a lo que el pastor está diciendo. ¿Voy a vivir a partir de hoy para alabanza de la gloria de su gracia? ¿O voy a seguir
tratando de que Dios me dé, me haga, porque yo soy un hijo de Dios, soy un rey, soy un sacerdote y necesito que Dios se ponga alineado con mi voluntad para que Él me dé. Eso es importante, usted tiene que tomar una decisión. Todos esos hombres y mujeres que están en el capítulo 11 de Hebreos son testigos. Sus vidas atestiguan que se puede y se debe vivir en fe, para fe, por fe y con fe. Algunos de ellos, dice la misma escritura, que no alcanzaron lo que se les prometió en esta vida. Dice que algunos de ellos fueron aserrados. Imagínense el profeta Isaías, un hombre que escribió un libro de la Biblia que tiene 66 capítulos, fue aserrado, murió partido con una sierra, no una motosierra, no una sierra patín, una sierra de esas que hacen así. Imagínense lo que puede doler que lo corten a uno con una sierra de esas. Hombres y mujeres que dice el mismo texto de Hebreos 11, anduvieron errantes por los valles, por los montes, anduvieron en cuevas, en cavernas, y dice, de los cuales el mundo no era digno. Porque quien vive para Dios y sufre por el Señor, este mundo no es digno. Este mundo no es digno de esas personas. El reino de los cielos es para esas personas. Ahora, ¿qué me está predicando, pastor? Que sufra. Bueno, hoy tiene un poquito que ver con eso. Sufriremos lo que el Señor quiera que suframos y gozaremos lo que el Señor quiere que gocemos. Porque la vida del cristiano tiene momentos de gozo, tiene momentos de tristeza. Y decir que porque soy cristiano no puedo sufrir es un error. Es un gran error. Quiero que con esto en mente, abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, por favor. Vamos a leer y a estudiar los versos 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Estas dos palabras del principio, por tanto, tiene que ver siempre con lo anterior. Es como si dijera aquí, ya que vimos que hay hombres y mujeres de fe que pudieron vivir para Dios en medio de las dificultades, nosotros también. Significa, nosotros podríamos llegar al salón de la fama de la fe, como ellos. De hecho, creo que no se ha cerrado. Creo que millones de cristianos están ahí, solo que no están escritos en el libro de Hebreos capítulo 11, pero todo aquel que pueda vivir por fe es parte de este salón de la fama. Salón de la fama de hombres y mujeres de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que además Dios es galardonador de los que le buscan. Significa Dios premia a los que están cerca de Él. Y escuche, debe preguntarse hoy, ¿yo tengo fe? Este desánimo que siento, que a veces tengo ganas de dejar todo botado, que a veces ya no quiero seguir, que a veces digo, ¿para qué? ¿Para qué ir al templo? ¿Para qué hacer esto o aquello? ¿Para qué vivir para Dios? A veces los impíos viven mejor que yo. Eso es una evidencia de incredulidad. Porque el que cree en Dios va a vivir para Dios hasta el último de sus días, sea cual sea su situación. La pregunta es, ¿cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto lo ama? ¿Es el Señor, su Salvador, su dueño de su vida? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, estos hermanos que están ahí escritos son testigos de que sí se puede vivir para Dios aún en medio de las dificultades. Dice que hagamos dos cosas: que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, en la antigüedad, al igual que ahora, porque este no es Pablo, el libro de Hebreos no es Pablo quien lo escribió, el escritor de los Hebreos tenía conocimiento de cómo se corrían las Olimpiadas. Las Olimpiadas en Grecia antigua, corrían con la menos ropa posible. Incluso se permitía correr sin ropa. Por cierto, a los estadios solo iban varones y en las competencias solo participaban varones. Porque si usted va a correr, usted tiene que tener la indumentaria adecuada, porque cualquier peso extra va a ir en contra suya. Fíjese que es tan importante que hoy en día hay tecnología para las tenis que se usan para correr, deben ser súper livianas y resistentes. Las pantalonetas y las camisetas tienen que tener características especiales. Todo tiene que ser súper liviano. ¿Por qué? Porque usted no va a correr con un salveque lleno de naranjas. Sería absurdo. No va a ir a correr con unas botas de ir al campo. Va perdiendo. Tiene que correr sin peso. Y esto es lo que dice aquí: despojémonos de todo peso. Ahora, ¿cuál es el peso en el caso de nosotros? Todo aquello, cualquiera cosa que nos impida avanzar en el reino de los cielos. Todo aquello, cualquier cosa que nos impida llevar adelante el plan que Dios trazó para nosotros. Todo aquello que nos impida alabar la gloria de su gracia. Hay tantas cosas en estos días que podríamos decir, por ejemplo, amistades. Tal vez tienes una amistad que aprecias mucho, pero es una amistad que te aleja de Dios, que es nociva, que es tóxica, que tiene palabras deshonestas, que tiene ideas malsanas, que sus conversaciones son soeces, de doble sentido, vulgares, que te aconseja mal, que te incita a tomar licor o a fumar o alguna cosa, que te dice cosas que te perjudican en la vida cristiana. ¿Qué habría que hacer con eso? Despojarnos de ese peso. Pastor, ¿tengo que dejarlo? Sí, claro. Dice la Escritura que el que no ama a Cristo más que a cualquier otro en la vida no puede ser su discípulo. No puedes estar ahí, en dos aguas. ¿Verdad? Tienes un novio inconverso, una novia inconversa, y le has presentado a Cristo y no quiere nada con Dios. ¿A dónde va eso? ¿A un matrimonio fracasado? Porque es un yugo desigual. Y el problema del yugo desigual no es que te vas a ir al infierno, ese no es el problema. El problema es que uno jala para un lado y el otro para el otro, y en esa fricción hay un matrimonio infeliz. Y el plan de Dios no es ese. El plan de Dios dice: no hagan yugos desiguales. Entonces, un hijo de Dios debe casarse con un hijo de Dios, no hay más. Y usted dirá: pastor extremista. Bueno, es que la Biblia lo dice. Si no lo dijera, yo no lo diría. Lo que la Biblia dice, yo digo, y lo que no dice, no lo digo. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Hoy en día tenemos Facebook, Twitter, tenemos Instagram, tenemos la computadora, tenemos la televisión. ¿Cuántas cosas distraen su atención y quitan su enfoque de Cristo y lo hacen perder tiempo valioso y lo alejan de su relación con Dios? Es interesante. Es interesante. ¿Ha intentado usted alguna vez apagar su celular y entrar en un cuarto para orar y decir: no voy a salir de aquí hasta pasados 30 minutos, voy a orar, voy a hablar con Dios? ¿Lo ha intentado? ¿Sabe, hermano? Hoy en día, al igual que en la antigüedad, hay peso que es como un ancla, que no nos deja avanzar, que queremos avanzar, y uno se pregunta: ¿por qué es que yo no puedo crecer en la vida cristiana? Hay cosas, hay peso
que nos estorba para seguir adelante. Usted sabe cuál es el peso. Posiblemente yo no puedo decirle exacto cuál es el suyo. Por ejemplo, un peso podría ser el exceso de trabajo. Hay cristianos que no entienden que su trabajo es un medio para estar en la vida activo, pero no tanto para obtener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero viene de Dios. Usted no tendrá más dinero que el Señor quiera que usted tenga, ¿cierto? ¿Quién podrá, por más que quiera afanarse, añadir a su estatura un codo? Dijo Jesús. Si el Señor quisiera que usted fuera millonario, usted lo sería. ¿Recuerda a Salomón? Pidió sabiduría y Dios le dijo, bueno, como lo que pediste fue sabiduría, además te voy a dar plata. Y fue el hombre más rico. Y trabajaba Salomón, era un bagazo. Lea Eclesiastés. Y el hombre dice ahí, yo me di a todos los placeres de este mundo, comí, anduve, hice y paseé, creé cosas, edifiqué. ¿Y usted cree que tocó una pala en la vida? Nunca. ¿Cómo fue que fue bendecido? Porque era rey. No, hubo otros reyes que fueron arruinados por Dios. Todo vino de la mano de Dios. Lo que usted no ha entendido es que lo que usted va a tener en la vida y lo que tenga viene de la mano de Dios. Y entonces a veces trabajamos en exceso, ese trabajo no nos permite venir al templo, no nos permite tener comunión con Dios, no nos permite avanzar en la vida cristiana, es un peso que debemos despojarnos de él. ¿Debo dejar de trabajar? No, pero no deje que el trabajo le estorbe para las prioridades importantes. Si el trabajo no te deja venir al templo, hay algo que no está bien. O vos crees que Dios te iba a decir, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, y le iba a dar un trabajo que no le puede servir a usted, que no le sirve, que no le da tiempo para ir al templo. ¿Qué contradicción? Dios se equivocó en alguna parte, o en darme el trabajo o en escribir lo que escribió. Dios no se equivoca, hermano. Los que a veces no sabemos usar la sabiduría somos nosotros. Despojarse de todo peso significa quite lo que sea, ponga en orden sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de un cristiano? Nuevamente, volveremos a esto hoy. Dios y mi relación con Dios es la prioridad uno. Mi segunda prioridad debe ser mi familia, lo que hoy llaman la burbuja social, o sea, los que viven debajo de mi techo. Esa es la prioridad 2, ¿verdad? Si esto es tu cónyuge, tus hijos, y un poco más allá tal vez si alguien más vive debajo de tu techo, pero casi estamos diciendo tu cónyuge y tus hijos. La tercera prioridad es el servicio a Dios. Muchos cristianos no se dan cuenta, piensan que ser cristiano nada más es voy a ser cristiano y Dios me da, y nunca dan a Dios nada. ¿Qué clase de razonamiento es eso? Dios dame y no te doy. No tengo un momento para servir en ninguna cosa porque siempre estoy muy ocupado. Ni siquiera a veces puedo llegar al templo porque estoy muy ocupado. La prioridad 3 es servicio a Dios en todas las formas. Y prioridad 4, todo lo demás. Pero ¿sabe qué está haciendo el pueblo de Dios? Sí, mi relación con Dios es número 1. Ok, ¿oras? ¿Lees tu Biblia? ¿Asistes al templo? ¿Compartes el Evangelio? ¿Y dices que tu relación, tu prioridad 1 es tu relación con Dios? No sé. Ok, ¿y sabe cuál es la relación, la segunda prioridad? Todo lo demás, y ponen a la familia después y ponen el servicio a Dios de último. Hay un error ahí. Hay que despojarse de todo peso para poder correr la carrera que el Señor ha trazado para nosotros. Si no, lo que va a pasar es que vamos a ir por ese rumbo que Dios nos marcó, pero con gran dificultad. Y golpearemos y nos cansaremos y nos desanimaremos. Lo segundo que dice es que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Sabe de qué está hablando? Del pecado que nos asedia. De esas cositas
que usted y yo tenemos a lo que llamamos luchas, que sabemos que a Dios no le agradan, pero que siguen estando en nuestra vida. Nadie me contó su vida, es que así es con todos. Todos debemos darnos cuenta que hay pecado que nos asedia, cosas que a Dios no les agradan, pero que a mi carne le agrada, cosas que a Dios no le agradan, pero a mis ojos le agrada, cosas que a Dios no le agrada y que yo estoy practicando. ¿Qué dice la Biblia? Despójese del pecado que lo asedia. Hay que quitarlo, hermano. Hay que apartarse de ese pecado. Despojarse significa: lo boto, lo echo a la basura, ya no lo quiero más. Y luego dice: una vez que usted se ha despojado de todo peso y del pecado que lo asedia, corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Este correr con paciencia tiene mucha importancia porque a veces todo lo queremos ya. Estamos en la época de los millennials y ahora todo es así. Yo estaba pensando un día de estos que hace unos días mi computadora se dañó. Entonces la reparamos y la trajimos para la iglesia, porque aquí trabajo un poco menos tiempo que en mi casa, y el hermano Steve Lucas me regaló una computadora, una PC. Cuando yo la encendí, yo dije: hey, esto existe. Porque yo nada más le di encender y de pronto apareció todo en la pantalla. Así es la cosa, porque con aquella yo prendo y espero un rato y veo que salen unas letritas, espero un rato más y veo que aparecen otras arriba y espero un rato más y empieza a dar vueltas una cosa ahí y como a los 3 minutos aparece la primera pantalla. Yo tengo la paciencia para trabajar con una máquina así. ¿Usted la tiene? Todo lo queremos ya. Por eso se inventó el microondas. Antes las abuelas servían con carbón y en una cafetera el agua. Ahora en un microondas dura 1 minuto el agua para hacer un té. Todo es así. Hermanos, la carrera que tenemos por delante no es así. La carrera que tenemos por delante es, desde hoy hasta el último día de mi vida, es día con día, hora por hora, minuto por minuto, segundo a segundo, vivir en la presencia de Dios y hacerlo como es debido. Y para eso, ¿qué necesitamos? Paciencia. Paciencia. Paciencia significa soporte, aguante. Eso es. Todos los días, vivir en la presencia del Señor, buscando cómo glorificar el nombre del Señor. No cómo satisfacer mis gustos, sino cómo glorificar el nombre del Señor. Cada vez que usted haga algo, piense: ¿cómo glorifica a Dios esto que estoy haciendo? Con su lenguaje, con sus gestos, con su trabajo, glorifique a Dios. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante significa que esa carrera es de aquí a la eternidad. Usted tiene que tener claro: no puede llevar peso encima, no puede tampoco cargar pecado e ir para el cielo. Tiene que renunciar a eso. Ahora mire, como el Señor no solamente nos pide las cosas, sino que también nos dice cómo. El verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. La única forma en que usted puede lograrlo es si usted cambia el enfoque de su vida. Deje de que el reflector está sobre usted y póngalo sobre Jesús. Mire a Jesús. Mire a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Ve? Estamos hablando hoy de fe para no desmayar. Si usted ve para otro lado cuando va corriendo, usted va a golpearse o usted va a ir para allá. Me hace mucha gracia los primeros días que Tita estaba aprendiendo a manejar, yo hablo mucho en el carro. Y entonces yo iba hablando con ella y ella me volvía a ver y de pronto el carro iba para allá y Tita, y ella se acomodaba.
hasta que un día dijimos, no, vamos a hacer una cosa. Cuando yo le hable, usted me contesta, pero viendo para adelante. Y ya no tuvimos más ese problema. Eso es lo que pasa cuando usted no enfoca en Cristo. Si usted va corriendo la carrera que tiene por delante, pero viendo para otro lado, usted va a golpearse, usted va a lastimarse, usted va a perder el avance. Ponga a Cristo de primero, enfoque en Él. ¿Sabe? Cristo es un gran ejemplo. Dice aquí este verso que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que eso puede ser un ejemplo para mí? Bueno, Cristo tenía, al igual que usted y que yo, una carrera por delante. Vino al mundo, vivió 30 años con sus padres y empezó un ministerio a los 30 años. Y esos 3 años y medio anduvo haciendo milagros, sanando y predicando el Evangelio. Y a los 3 años y medio fue crucificado. ¿Por qué Cristo se dejó crucificar si Él es Dios? Bueno, no crea que Él no consideró lo que estaba pasando. En Getsemaní Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que estaba diciendo era, no habrá otra forma. Señor, si hay otra forma, hagámoslo de otra forma. Te propongo que revises a ver si hay otra forma. ¿Y por qué? Porque la muerte de cruz es muy cruel. Pero no había otra forma. ¿Sabe qué lo hizo ir a la cruz? El gozo puesto delante de Él, dice este texto. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? Hebreos 2:10 lo dice. Dice que Él, su alegría fue que nosotros íbamos a ser salvos a través de su sacrificio. Entonces preste atención. Cristo sintió gozo de que hubiese una forma de que los pecadores fueran reconciliados con Dios. Y por ese gozo tan grande que Él sintió de saber que había una oportunidad para los que estaban perdidos, entonces Él fue a la cruz en obediencia. Gozo, sufrimiento, obediencia. Ese es nuestro ejemplo. Usted y yo sabemos que hay un resultado de correr bien la carrera. ¿Cuál es? La gloria eterna con Cristo. Fíjese, hermano, si usted piensa en una distancia entre aquí y la frontera sur, 300 kilómetros, más o menos. Lo que nosotros vivimos en la tierra comparado con una línea de tiempo, de distancia así, sería como la milésima parte de 1 milímetro. Es decir, nuestra vida en esta tierra, si son 100 años, es demasiado corta comparado con la eternidad. La eternidad son millones de trillones de años. Esa eternidad usted la puede pasar con Cristo o sin Cristo. Si es con Cristo es en el cielo y si es sin Cristo es en el infierno. ¿A dónde quiere ir? Ahora, el gozo es saber que si yo corro esta carrera de principio a fin, sin peso y sin pecado, entonces yo voy a tener una recompensa que se llama la gloria eterna. ¿No vale la pena sufrir? Cualquier sufrimiento en esta tierra vale la pena. Entonces el gozo nos motiva, no importa el sufrimiento, y por eso tenemos obediencia. ¿Ve cómo funciona? Cristo es nuestro ejemplo. ¿Y qué fue lo que pasó con Cristo? Lo mismo que va a pasar con usted. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted estará un día en la presencia del Señor para siempre si usted hace esta carrera como se debe. ¿Sabe, hermano? Vea conmigo el verso 3. Dice, considerad a Cristo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Tal vez a usted le ha costado ser cristiano. Tal vez a usted le ha costado ser fiel en el templo. Tal vez a usted le ha costado vivir en santidad. Tal vez usted está desanimado porque su enfoque está en usted. Y como las cosas no salen como usted quiere para usted, y todavía no ha entendido que usted no está aquí para tener una vida brollante, sino para alabanza de la gloria de su gracia, usted está frustrado o frustrada. Cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Enfoque en Cristo. Piense por un momento en algo que usted esté sufriendo. Cualquier cosa, no sé, una enfermedad, un problema en el trabajo, un problema en la casa, un desaire, un desánimo, una dificultad, cualquier cosa, piense. Ahora piense en Cristo. Ni siquiera se parece a lo que sufrió Cristo. Y Cristo sufrió porque Él quería hacer la voluntad de Dios. Usted y yo podemos sufrir lo que tengamos que sufrir y debemos hacerlo así. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 verso 9, sabiendo que todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. La gente que predica prosperidad nunca ha leído este texto. Nunca ha leído que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te digo, la carrera fue diseñada por Dios. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Dios, somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjese, hasta las buenas obras suyas que usted va a hacer en la vida, Dios ya las tiene diseñadas en la carrera que usted va. Dese cuenta, Dios tiene un plan perfecto para usted. ¿Qué le toca? Correr sin peso y sin pecado. Sí, pecamos, claro. El que dice que no peca, la verdad no está en él. Pero se refiere aquí no al pecado involuntario, sino a esas cosas que nosotros hacemos que sabemos que a Dios no le agrada y que no queremos dejar. Considerad, cambie el enfoque en Cristo, no en usted. Y viva para la gloria de Dios, no para su gloria. Y usted verá cómo las cosas van a caer en su lugar. Su carrera, al igual que la mía, tiene baches, tiene llanos, tiene montañas, montañitas, colinas, pendientes, pasa por lagos, pasa por fuego, pasa por pruebas, vuelve a la parte plana. Dios sabe cómo hacerlo. Y Dios sabe qué está haciendo. A nosotros nada más nos toca seguir el libreto, seguir el folleto para la gloria de Dios. Hermanos amados, esta mañana los animo porque una de las cosas que le pasa mucho a la iglesia es que se cansa y desmaya. Tengo tanto tiempo de ir a la iglesia y nada pasa. Nada pasa de lo que usted quiere, pero está pasando todo lo que Dios quiere. ¿Ve? Cuando cambiamos el enfoque y el enfoque es Cristo, podemos seguir adelante, venga lo que venga, pase lo que pase. Y sabemos que no estamos solos, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta enseñanza es diciéndote: no te canses hasta desmayar, ten fe en Dios. Hay en el libro de Hebreos 11 una galería de hombres que te atestiguan y dicen: sí se puede vivir para Dios, cual sea la situación. Los animo, hermanos, esta mañana que hagamos un propósito de vivir para Dios, cual sea la situación. Y si Él quiere bendecirnos con bendiciones materiales, bendito sea su nombre. Y si como Elías quiere darnos lo necesario nada más, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre por siempre, porque Él es el que decide. ¿No se ha puesto usted a pensar, hermano, que si Dios quisiera que usted fuera suizo, lo hubiera hecho nacer en Suiza? Y sería como los hombres guapos, ¿no? Altos y de ojos claros, ¿verdad? Sí. Pero no, Dios te hizo nacer en Costa Rica
¿Por qué? Porque aquí es donde Dios quiere que glorifique su nombre. Vive lo que Dios te pone por delante con mucha fe y con el deseo de agradar a Dios siempre. Deja de enfocarte en vos. Bendita sea la misericordia de Dios. Señor, gracias por este día en tu presencia. Gracias por la vida de cada hermano, cada mujer, cada niño que vino hoy aquí. Te ruego, Señor, que los bendigas mucho, que los ayudes mucho. Que esta palabra esté profundizando en nuestros corazones y podamos vivir para ti, enfocados en ti y para tu gloria, Señor. Dejando de estar enfocados en nosotros, podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a abandonar el peso que nos estorba. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del pecado y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante para tu gloria, Señor, por Jesús. Amén.